Kaixo, egunon eta mila esker gaur behatuz, gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiaren aurkezpenera etorri zareten guztioi. Ekitaldia, sarreran ikusi duzue, lehen harrera instituzionala izango dugu, Beatriz Artolazabal sailburuaren eskutik, gero behatokiaren edukiak eta nondik norakoak aztertuko adieraziko ditugu, eta azkenik mahai inguru bat izango dugu, behatokiak gizarte zerbitzuen sistemari egin diezaiokeen onuraren inguruan. Besterik gabe, sailburu andrea. Egunon guztioi, eskerrik asko, behatuz gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiaren web atia berriaren aurkezpenean egoteagatik. Berdintasun, justizia eta gizarte politika sailarentzat oso garrantzitsua eta atsegina da gaur egun gizarte zerbitzuen arloan lan egiten duzuen profesionalak eta beste eragile batzuk hemen egotea. A vosotras y a vosotros se dirige este observatorio que se ha reforzado y se ha renovado como un instrumento más integral, dinámico y conectado con el diseño y la evaluación de las políticas en el ámbito del Sistema Vasco de Servicios Sociales y de los servicios sociales en general. El observatorio, que depende del Departamento del Gobierno vasco competente en materia de servicios sociales, se consolida así como una herramienta del Sistema Vasco de Servicios Sociales. El observatorio cuenta también con una nueva y mejor estructura, con un equipo estable contratado para su desarrollo y con un portal web específico. Beatus nace diferenciado de Ikusmirak, que era el espacio web en el que se ubicaban hasta ahora todos los observatorios de políticas sociales. Esta nueva herramienta pretende redimensionar el espacio dedicado a la investigación, la innovación, la evaluación, la generación y la divulgación del conocimiento en el ámbito de los servicios sociales. Gure helburua da, behatuz gizarte zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsona eta erakundeentzako dokumentu erreferentzia izateaz gain, ekintza hobetzeko topaleku eta lan partekatu bihurtzea. Nuestro objetivo es que Beatus se convierta además en una referencia documental para las personas e instituciones usuarias de los servicios sociales, también en un punto de encuentro de trabajo compartido para la mejora de la acción. Beatus se situará en el epicentro de la generación del conocimiento con y para la red de servicios sociales en Euskadi. Un conocimiento que nace de la lectura de la realidad y la experiencia de las y los agentes sobre el terreno y que es útil para enriquecer su práctica. La gestión e impulso del observatorio corresponde a la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco, tal y como establece el marco jurídico. Beatus contará también con colaboraciones de personas, entidades e instituciones expertas en cada materia abordada. Voces autorizadas y altamente especializadas podrán aportar a Beatus un plus de agilidad operativa, rigor metodológico y conocimiento de los servicios sociales. Harro nago, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailak Euskadiko gizarte zerbitzuak hobetzeko funtsezkotzat jotzen duen tresna aurkezteaz. Beatus es una herramienta para adecuarnos a los desafíos que nos plantean realidades como la desigualdad, el reto demográfico, el aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad, la diversificación de los modelos de familia o el cambio de perfiles y expectativas de las personas cuidadoras. Beatus es un instrumento para ofrecer una respuesta lo más eficaz posible a las necesidades cambiantes o emergentes. Esta incertidumbre nos impide bajar la guardia. Beatus nos va a ayudar a seguir reaccionando al impacto económico y social de inesperados escenarios, como la pandemia mundial del COVID-19 o la guerra en Ucrania, por citar dos ejemplos muy recientes. El Sistema Vasco de Servicios Sociales, los servicios sociales en general, debemos tener preparación para el diseño y desarrollo, en ocasiones de forma urgente e inmediata, de iniciativas que den pronta respuesta a las situaciones como las ya mencionadas.
Y también de situaciones inesperadas aprendemos. Así lo demuestran algunos de los programas que pusimos en marcha en estos contextos de urgencia y que han acabado por engrosar y mejorar nuestras políticas estructurales. Pensemos, por citar en algunos ejemplos, en el programa de apoyo extraescolar Aukera Suspertzen o en Trapecistak, el programa de apoyo a jóvenes sin acceso a una red familiar. Behatuz, indartu egin da, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren kudeaketa eta esku hartzearen arloko politika eta ekimen edo proiektu bultzatzaileak indartzeko. Hemos considerado imperativo reforzar también el Observatorio Vasco de Servicios Sociales para acompañar, por ejemplo, las políticas de transición en materia de cuidados sociales a lo largo de la vida, o responder a los desafíos y oportunidades derivadas del envejecimiento de la sociedad vasca. Impulsamos las herramientas ya existentes, incorporamos otras nuevas herramientas para desplegar el máximo potencial de este fundamental instrumento. Avanzamos con Beatus para la evaluación, la mejora de la calidad, la investigación y el intercambio de conocimiento en el ámbito del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Trabajamos en coherencia con lo previsto en la Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales y en el Decreto 225 del 2011 del 26 de octubre del Observatorio Vasco de Servicios Sociales. Gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiaren web atari berriaren diseinuari buruz arituko naiz. Este portal está alineado con la estructura funcional definida en el Decreto 225/2011. Este nuevo portal web se articula en 4 grandes áreas temáticas que podremos conocer con mayor detalle en unos minutos de la mano de las profesionales que van a gestionarlo. Permítanme que les avance únicamente que la primera de estas áreas, englobada bajo el epígrafe Ikertus, está dedicada al estudio y la investigación en materia de servicios sociales. La segunda de estas áreas temáticas, englobada bajo el epígrafe Ezagutus, está dedicada al conocimiento y la información social. En ella se incluye la revista especializada que lleva el título Zerbitzuan, así como un útil directorio de las entidades y centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La tercera sección del nuevo portal web del Observatorio Vasco de Servicios Sociales se engloba bajo el epígrafe Berritus, mirando a las buenas prácticas innovadoras. Eta izenak iradokitzen duenez, Berrituz Euskadiko gizarte zerbitzuen esparruko esperientzia berritzaileei buruzko saioa da. Por último, la última de las 4 áreas temáticas en las que se articula el nuevo programa web del Observatorio Vasco de Servicios Sociales está englobada bajo el epígrafe Gizarteratuz. Gizarteratuz es también el nombre de una publicación digital de análisis y actualidad sobre servicios sociales. Ikusten duzuenez, gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiaren web ataria berria osatzen duten 4 atal horietan, praktika etengabeko hobekuntzaren eta berrikuntzaren mesedetan eraldatzeko prozesu berean 4 elementuak islatzen dira. La investigación aplicada. En segundo lugar, la gestión del conocimiento ya consolidado útil para la práctica. En tercer lugar, la innovación a través de la experimentación y de la evaluación y la transferencia del nuevo conocimiento generado en el último lugar. Ikertuz, ezagutuz, berrituz eta gizarteratuz. Algunas herramientas de este observatorio fortalecido y renovado son nuevas. Otros instrumentos ya existían y se han ido enriqueciendo. Estas herramientas se conectan entre sí y se orientan al diseño y evaluación de políticas para responder a los retos sociales. Behatoki hau, tresna dinamikotzat jotzen dugu. Así, por ejemplo, para impulsar políticas de transición en materia de cuidados sociales, las 4 funciones del observatorio actuarán como lo que son, un solo proceso y una sola herramienta. Este enfoque representa un nuevo modelo de entender los observatorios. Beatus será una herramienta al servicio de la mejora continua y la innovación en los sistemas públicos, en conexión con otras herramientas del Departamento y del Gobierno y de forma colaborativa con el conjunto de agentes. Quisiera remarcar que el nuevo portal web
como el Observatorio Vasco de Servicios Sociales, está muy conscientemente enfocado en las personas e instituciones usuarias y partícipes del mismo. Behatuz zerbitzuak behar dituzten pertsonei zuzenduta dago. Familiak eta zaintzaileak, profesionalak, zerbitzuak ematen laguntzen duten entitateak, voluntarioak, unibertsitateak eta beste ezagutza zentro batzuk, zerikusia duten prestakuntzako ikasleak eta nola ez, administrazio publikoak. Porque a todas y a todos nos compete la construcción del bienestar, que es, como antes apuntaba, una tarea permanente y viva. Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco tenemos claro que esta tarea debe entenderse como un reto compartido, un compromiso del conjunto de la sociedad con el bien común, un trabajo en red que, bajo el liderazgo y la responsabilidad institucional, incorpore e implique de forma equilibrada al sector público, al sector privado, al tercer sector social y al ámbito familiar y comunitario. Gure helburuak komunak badira, zergatik ez lirateke izan behar gure ekintzak ere. Hoy, precisamente, tendremos ocasión de reflexionar de forma colectiva en torno a la situación actual del conocimiento de los servicios sociales y también sobre el papel que juega y jugará Beatus en la mejora del sector. Será en la mesa redonda que reunirá a un lujoso plantel de profesionales de los ámbitos de la investigación, de la innovación, de los medios de comunicación, de la intervención social o de la gestión del conocimiento. Maila inguru horrek, ziur nago, ondorio baliotsuak eta Euskadiko gizarte zerbitzuak hobetzeko lan ildo posibleak utziko dizkigu. Mila esker zuen arretagatik. Eskerrik asko. Bueno, egun on berriz ere. Aipatu den bezala, behatu zen ardura ezinbestean Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen zuzendaritzarena da, baina kudeaketarako laguntza teknikoa Egiak Areaga Fundazioari guri esleitu zaigu kontratu bidez. Aipatu nahi nuke ere, garapen informatikorako lotura enpresaren laguntza izan dugula ezinbestekoa, beraiek hemen daude gaur. Sailburuak aipatu duen bezala, behatu zen behatokiaren helburu nagusienetakoa da gizarte zerbitzu sistemaren ezagutza eta kalitatea bermatzea. Eta helburu hori hain zuzen eduki dugu begibistan eta oso presente bermoldaketa hau gaur aurkezten dugun atari berri hau sortzerakoan eta edukiak garatzerakoan. Hau da, sortu nahi izan dugu espazio bat gizarte zerbitzuen inguruko informazioa bateratuko duena. Informazio hori existitzen ez denean sortzeko kapaz izango dena. Eta bi informazio mota hauek ahal den modu hobenean zabalduko dituena eta elkarbanatzeko aukera emango dituena. Horretarako, zerbitzu eta produktu berriak sortuko dira, gero nire lankideek zehaztasun gehiago aurkeztuko dituztenak. Edukien antolaketa ere hobetu dugu, bai antolaketa eta bai difusioa. Eta beste ezaugarri batzuk orokorrak aipatu beharko banitu, esango nuke aipatzekoa direla irisgarritasuna, hemendik aurrera edozein gailu elektronikoetan ikusgarri izango baita, euskerari ere presentzia handiagoa eman diogu, eta dinamismo eta egunerokotasunari ere garrantzia handia eman zaio, edukiak egunero sartuko baitira lehen orduan informazio egunerokoan. Esan bezala, informazio antolatzeko modu berriak ere egituratu ditugu. Lehen, sailburuak aipatutako goian dituzuen 4 ildo nagusi horietaz gain, antolaketa eta bilaketa hobekuntzak garatu ditugu. Besteak beste, hemendik aurrera, behatokian sartzen den edozein informaziok, eramango du atxikituta hitzklabe bat edo etiketa bat. Etiketa hauekin, hor dituzuenak, bilatzen duguna da, lan edo arlo batean interesa duen edozein pertsonek, zuzenean aukera izan dezala eduki konkretu hoietara bakarrik iristeko.
Aukera eman dugu ere, nola ez, ohikoak diren bilaketa orokorrak egiteko, lenguaje librean, ora adibidez Alzheimeritzarekin agertuko lirateken emaitzak ikusiko dituzue, baina emaitzak ez ditugu erakutsiko hala nola. Baizik eta hobekuntza gehitu nahi izan dugu, atalen arabera ikusi ahal izango da informazioa. Kasu honetan adibidez legedia aukeratuko bagenu, ikusiko genituzke Alzheimerren legeak ze araudi nagusi dauden momentu hontan agintuan. Eta hobekuntza hauez gain, antolaketaren inguruan, nahi izan dugu dinamismoa, lehen aipatzen genuen dinamismo hori eman, eta horregatik atariak erakusleio baten funtzioa izango du. Eta erakusleioan eguneratuko dira, egunero eduki berri eta interesgarrienak. Diren atalekoak direla, izan daiteke adierazle bat, izan daiteke grafiko bat, arau bat, txosten bat, propio idatzi den testuren bat, topaketa bat, hori ere bilatzen dugu. Eta antolaketa nagusia, lehen aipatu den bezala, 4 bloketan, edo behatokiaren 4 lanildo nagusiei erantzuten die. Ikerketak, ezagutza, berrikuntza, eta azkenekoz gizarteratuz atala. Ikertuz atalean, aurkituko dugu ikerketarako, planifikaziorako eta ebaluazioko baliagarriak diren tresnak. Nagusiki, adierazleen eta indikadoreen datu baseak, gizarte zerbitzuen bai sistemaren eta bai egoeren inguruko informazio eguneratu emango diguna, ikerketa proiektuen berri ere emango dugu hemen, argitalpen propioak eta planifikazio eta ebaluaziorako baliagarri diren dokumentuak. Bigarren atalean, ezagutu zen, hemen ezagutza soziala bilduko dugu. Hemen aipatzekoa da, lehenik eta behin, funts dokumentala gizarte zerbitzuan espezializatuta eta Europan momentu hontan dagoen garrantzitsuena dena, zerbitzuan aldizkari espezializatua, eta hori bereziki nabarmendu nahi genuke, gizarte zerbitzuen erakunde eta zentroen direktoria guztiz eraberritu da, eta funtzionalidade berriak eta oso interesgarriak sortu dira. Eta arlo honetan izango dugu eguneroko informazio hori, bai agenda, prentsa albisteak, araudiak, topaketak. Hirugarren atalean berritu zen, hemen aurkituko duzue berrikuntza eta parte hartzearen inguruko informazioa. Arlo hau garatzen ari gera momentuz, aipatzekoa askok janik ezagutuko duzuen berrituz plataforma, lehen mailako arretaren inguruko tresna eta esperientziak jasotzen dituena, eta proiektu traktore edo berritzaileen informazioa ere sortzen direnean hemen zabalduko dugu. Eta laugarren atala, gizarteratuz, askok ezagutuko zenuten, leheno 2 hilabeteko argitalpen bat zan, honi ere buelta oso bat eman zaio, orain gordailu digital bezala pentsatua dago, baino batez ere bertan edukiko ditu eduki eta produktu berri asko gero zehaztasun gehiagoz aurkeztuko ditugunak. Hau gizarteratuz arloari dagokionez. Eta informazioa sortzeaz, produktu berriak sortzeaz gain, garrantzia eman diogu lehen esan bezala zabalkuntzari. Horregatik, boletin elektroniko berri bat diseinatu eta zabalduko dugu, momentu honetatik aurrera. Nahi izan dugu ere espazio bat sortu informazio behar pertsonalizatuei erantzuna emateko. Horregatik, arlo horretan formulario bat aurkituko duzue, planteatzeko bai webgunearen inguruko dudak, baita edozein informazio behar dezuela ere. Hor, formularioa bete eta saiatuko gera ahal eta azkarren erantzuten. Eta beste berrikuntza bat da, sare sozialen perfila, zehazki Twitterren sortuko dugu, @beatiz, gaur goizetik ja martxan daukazue, arpidetu nahi dezuenean. Eta orain arte ikusi ditugun produktu eta zerbitzu hauek gero gehiago zehaztuko diranak, esan bezala, dira gaur azaroak 7tik ikusgarri daudenak. Baino, aipatutako kontratuan aurre ikusten ziren 2023tik aurrera zerbitzu eta lan ildo berriak garatzeko asmoa beti ere legediak behatokeri ematen dion funtzioen inguruan. Besteak beste, profesionalen formakuntza eta kualifikazioa hobetzea. Horregatik aurre ikusten da urtean gutxienez 5 formakuntza saio edo topaketa berri egingo dirala. Bigarren lan arloa, kasu honetan kalitateari begiratuz lirateke jarduera egokiak, sortuko da argitalpen serie propio bat, zeinetan monografikoki aztertuko diran gai ezberdinen inguruan dauden esperientzi berritzaileak eta gomendioak eta bar. Eta hirugarren arloa litzateke esku hartze sozialaren etikaren ingurukoak. Hemen besteak beste lortu nahi dena da, momentu honetan 3 lurraldetan zabalduta dagoen informazioa bateratzea, besteak beste liburutegi virtual bat sortzea esku hartze
eta etikaren ingurukoa, eta azkenik formakuntza saioak eta topaketak ere gai honen inguruan garatzea. Bueno, hauek ildo nagusiak lirateke, orain nire lankideek produktu hauek aipatutakoak zehaztasun gehiago esplikatuko dizkizute. Jaione. Eskerrik asko, Arantxa. Aipatu den moduan, behatokiaren funtzioetako bat gizarte zerbitzuen inguruko ikerketa sustatzea da. Helburu hori ardatz izan da, webgune berriko ikertuz atalean kokatzen dira, gizarte aldaketak eragiten dituzten kausak eta faktoreak aztertzeko, premiak detektatzeko eta eskaria egokitzeko helburua duten hainbat datu banku, proiektu eta dokumentu sorta. Jarraian ezagutuko ditugu xehetasun handiagoarekin produktuetako bakoitza. Batetik, bistaratze interaktiboak dituzten 3 datu banku daude. Datu sozioekonomikoak, gizarte egoera eta beharren inguruko datuak jasotzen dituztenak, gizarte zerbitzuen euskal sistemari buruzko datuak, eta bestetik daude gizarte zerbitzuen zuzendaritzak sustatutako ikerketa proiektuak, argitalpen propioak eta gizarte politiken arloan aurkeztutako planifikazio eta ebaluazio dokumentuak. Lehenik eta behin, adierazle sozioekonomikoen panela dugu. Bertan, jasotzen dira, eskubide sozialen Europar zutabetik datozen adierazleak. Lan merkaturako sarbidea, bizi baldintzak, gizarte babesa eta inklusioa jorratzen dituztenak. Datu hauek Eurostatetik jasoak dira. Beste bidantuetan ikusiko dugun bezala, datuak bistaratze interaktiboetan aurkezten dira. Adierazleak, taula, mapa edota grafikoetan eskuratzen dituztenak. Egungo egoeraz gain, lurraldeen arteko konparaketa eta bilakaera ere erakusten dutenak. Kasu honetan, adibidez, laburpen taula batean biltzen dira Euskadiren egoera sozioekonomikoaren berri ematen diguten adierazleen sorta. Azken datuak eta urteen arteko aldaera zein izan den ikus daiteke begiratu bakarrean. Euskadiren egoera ezagutzeaz gain, Europar herrialdeen eta eskualdeen araberako datuak eskuragarri daudenez, lurraldeen arteko konparaketa ere egin daiteke. Mapan kokatuko datuen bitartez, edo beheko grafiko honetan ikusi daiteken bezala, Euskadiren posizioa ikus dezakegu baita bilakaera guztien bilakaera ere. Bigarren datu bankuan aldiz, gizarte zerbitzuetan artatzen diren egoerak dira aztergai. Mendekotasun, desgaitasun eta babesgabetasun egoerak. Baita datozen urteetan klabe izango diren beste gai batzuk, zaintzena kasu. Datu hauek, erregistro administratibo eta iturri estatistiko desberdinetatik jaso dira. Batetik, Eusko Aldundiak emandakoak, emakundek argitaratzen dituena, edota gizarte politiketako organo estatistikak egindakoak. Hala nola, gizarte beharren inkesta, edota pobreziaren eta gizarte ezberdintasunen inkesta dira horietako batzuk. Ikus dezagun adibideetako bat, mendekotasun prebalentziari dagokiona. Adibide honetan, lehenengo datuak izan duten bilakaera ikusi dezakegu. Gainera, une zehatz batean egoera horren inguruko ezaugarriak zeintzu diren jakin dezakegu. Grafikoez gain, datuak laburbiltzen dituen taula ere eskuragarri izango da, eta fitxa metodologikoan definizio eta iturrien informazioa kontsultatu daiteke. Hirugarren eta azken datu bankuak gizarte zerbitzuen euskal sistemaren inguruko datuak biltzen ditu. Gizarte zerbitzuen zorroan zehazten diren zerbitzu eta prestazioei buruzkoak. Egoitzak, eguneko zerbitzuak, etxez-etxeko laguntzak eta abar. Kasu honetan, gizarte zerbitzuen eta gizarte ekintzaren estatistika eta administrazio publikoak, Eusko Jaurlaritza zein Foru Aldundiek, dira datu iturri nagusiak. Gizarte zerbitzuez gain, sektoreko langile eta gastuari buruzko datuak ere kontsultatu daitezke. Ikus dezagun egoitza zerbitzuei buruzko datuen bistaratzea. Lehenengo grafiko honetan, egoitza plazen estalduraren bilakaera ikusiko dugu.
Baina gainera, beste adierazle batzuk ere eskuragarri daude. Datuak lurralde historikoaren arabera azter ditzazkegu edota beste aldagai baten arabera iragazi. Gainera, aurreko datu bankuetan ikusi dugun bezala, une zehatz batzeko egoera zein den ikusi dezakegu. Eta datuen laburpen taulari esker, bistaratze honetan jasotzen den informazio guztia arakatu daiteke. Datu bankuak alde batera utzita, jarrai dezagun behatokiaren atari berriak dituen beste sekzio berriak ezagutzen. Adibidez, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak babestu eta sustatutako ikerketa proiektuak. Proiektu hauek, herritarren premia eta gizarte zerbitzuen arretari lotutako alderdiei buruzko proiektu aplikatuak dira. Helburu estrategikoekin bat etorri, proiektu hauek funtsezkoak izango dira zainketa eta arreta eredu berriak bultzatzeko. Kasu bakoitzean, proiektuaren oinarrizko informazioa, deskribapena eta helburu nagusiak kontsulta daitezke. Baita proiektuaren baitan argitaratutako dokumentu desberdinak ere. Bestalde, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak, baita Eusko Jaurlaritzako beste departamentuek ere, gizarte gaien inguruan sustatu eta egin dituzten argitapen propioen atala egongo da. Dokumentuen gordailu honetan aurkituko ditugu, besteak beste, estatistika datuetan oinarritutako txostenak, gidak, eskuliburuak, edota beste mota batzutako azterlanak ere. Kasu honetan oso erabilgarria izan daiteke lehen Arantxa komentatutako filtro sistema. Etiketa hauei esker, eskuragarri dauden dokumentuak gure beharren arabera iragazi ditzazkegulako. Modu horretan, dokumentuen zerrenda kontsultatu eta hauen inguruko erreferentzia bibliografiko zein dokumentuetarako sarbidea ere izango ditugu eskura. Eta ikertuz atalari amaiera emanez, arlo sozialean Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen plan eta estrategia zein hauen diagnosi eta ebaluazio dokumentua jasotzen dira atal honetan. Sekzio hau gizarte politiken erakusleihoa izango da, gizartearekiko gardentasun ariketa bat. Modu honetan, erabiltzaileek ezagutu ahalko dute zeintzuk diren gobernuak ezarritako helburu eta ildo estrategiko nagusiak gizarte zerbitzu, arreta soziosanitario eta bere eskumenekoak diren beste lan arlo batzuetan ere. Eduki bakoitzean sartzerakoan, dokumentuaren oinarrizko informazioa eta dokumenturako sarbideaz aparte, alboko denbora lerroari esker plangintzaren jarraipena egin dezake erabiltzaileak. Eta jarraian nire lankidearen Ainhoak azalduko ditu beste sekzioan nondik norakoak. Bueno, kaixo denoi. Siguiendo con Beatus, el siguiente bloque, Ezagutus, está dedicado al conocimiento y a la información social. Aquí encontramos el centro de documentación desde el que se accede a un fondo documental especializado en políticas y servicios sociales que se actualiza de forma permanente. Dado su elevado número de registros, el catálogo cuenta con unos filtros que nos permiten ir refinando los resultados hasta localizar aquellos documentos que nos son más útiles o más pertinentes para nuestra necesidad de información. Asimismo, los registros contienen información sobre el contenido del documento, como palabras clave o resumen, que también nos ayudan en esta selección de los documentos más útiles. Desde aquí, igualmente, como todos los contenidos están disponibles en el catálogo, podemos acceder a ellos directamente cuando estén en formato electrónico o, si no, también los podemos solicitar y, en cualquier caso, siempre tendremos acceso al conjunto de los documentos que se encuentran en el centro de documentación. Por otro lado, nos podemos registrar y darnos de alta como personas usuarias del centro de documentación de manera gratuita y de esta manera podremos tener algunas funcionalidades de valor añadido, como por ejemplo disponer de un espacio personal en el que poder guardar registros o guardar nuestras búsquedas.
Pero, insisto, esto es opcional y totalmente gratuito. Por otro lado, siguiendo en Ezagutus, tenemos la revista especializada en servicios y políticas sociales, Zerbitzuan. Desde esta página accedemos tanto a los artículos como a los números completos de la revista. Como en el resto de secciones que hemos visto hasta ahora y manteniendo el mismo criterio, dispone de unos filtros específicos para este tipo de contenido que nos ayudan a localizar los documentos que nos pueden resultar de interés, y desde la ficha del artículo podemos acceder tanto al artículo directamente como al número en el que está incluido. Una de las novedades del portal Beatus lo constituye la integración con el recién remodelado Directorio de Centros y Servicios Sociales, como ya ha comentado Arantxa. Este directorio tiene como objetivo centralizar la información que hasta ahora se encuentra en diferentes fuentes o plataformas, como los registros forales de servicios sociales. En la actualidad, el directorio cuenta con alrededor de 4.000 registros y está en permanente actualización. Supongo que si ya conocéis el directorio tal y como era hasta ahora, comprobaréis que ha habido un cambio importante. Se ha pretendido mejorar su amigabilidad y accesibilidad y entre sus puntos fuertes destacan unos filtros que mejoran las funcionalidades de búsqueda para, entre estos 4.000 registros, poder localizar de manera más intuitiva lo que estamos buscando. Por otro lado, la posibilidad de exportar los registros en diferentes formatos, como estamos viendo en el vídeo, pues en CSV, Excel, PDF, etcétera. Y por otro lado, y lo que marca realmente la diferencia, es que además de disponer la información de los centros y servicios, también están geolocalizados, ¿no? Que hasta ahora no lo teníamos, y de esta manera podemos ir navegando por el mapa y localizar los centros de manera mucho más intuitiva, hasta llegar a aquel que nos interesa, y desde aquí mismo también podemos ver la ficha descriptiva con toda la información del centro. Siguiendo en Ezagutus, desde esta sección podemos también acceder a contenidos de actualidad, como son la agenda, la hemeroteca y la legislación. Estos contenidos se actualizan a diario. Este vídeo no está grabado hoy, por lo que se muestra aquí no es de hoy, pero bueno, todas las mañanas encontraréis la normativa y las noticias del ámbito de lo social más destacadas. En el caso de los medios se revisan diferentes medios, tanto del ámbito estatal como de la CAP, y la normativa se revisa la estatal, la de la CAP y de los 3 territorios históricos, y siempre también con filtros específicos para cada tipo de contenido. Por último, en Ezagutus encontramos Topaketak, donde se integra la información relativa a los encuentros y jornadas impulsados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Además de concentrar todos estos eventos, para cada uno de ellos se ofrece toda la información generada en el transcurso del mismo. Así podemos ver el programa, los vídeos que se han generado o la documentación también desarrollada en el transcurso del evento. Y esto eran todos los contenidos de Ezagutus. Ahora pasamos a Berritus, y tal como ya han señalado la consejera y Arantxa, uno de los objetivos de Beatus tiene que ver con la promoción de la innovación en los servicios sociales. Y esto es lo que en esta plataforma hemos denominado Berritus. Por un lado, esta sección conecta con la plataforma ya existente sobre innovación en atención primaria, y desde esta plataforma se puede acceder tanto a un banco de herramientas elaboradas o adaptadas por los servicios sociales de atención primaria, y por otro lado también se puede acceder a un banco de experiencias consideradas novedosas en materia de diagnóstico, planificación, intervención o evaluación en los servicios sociales de atención primaria. Asimismo, esta plataforma también cuenta con una biblioteca virtual de herramientas y buenas prácticas en servicios sociales, tanto a escala estatal como internacional. Volviendo al portal Beatus, la sección Berritus recopila también los proyectos de innovación, aquellos
proyectos tractores en materia de servicios sociales impulsados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Como en otras secciones que hemos visto, no solo aglutina o recopila esta información, sino que además para cada uno de estos proyectos ofrece la información descriptiva, así como la documentación generada en el transcurso del mismo. Por último, Beatus incluye como novedad, y como ya ha apuntado Arantxa, la integración con la publicación Gizarteratuz. Esta publicación de análisis y actualidad sobre servicios sociales se surgió en 2010 y hasta la actualidad se publicaba tanto en papel como en formato electrónico. A partir de ahora solo se va a publicar en formato electrónico. Y si bien continúa con algunos de los contenidos que ya elaboraba hasta ahora, como las reseñas o las herramientas, más allá de estos contenidos, Gizarteratuz apuesta por una serie de productos nuevos, como son los análisis, los monográficos y lo que hemos denominado puntos de vista. El primero de estos productos novedosos, análisis, como su propio nombre indica, constituye análisis breves elaborados por el observatorio a partir de investigaciones tanto nacionales como internacionales. Este producto se puede consultar en la propia plataforma o también, al estar en formato PDF, se puede descargar y permite su impresión y demás. Con un formato muy visual, estos análisis presentan la información más destacada, los resultados, los aprendizajes del informe, del estudio, de la investigación objeto de análisis. Otro de los productos novedosos de Gizarteratuz lo constituye los denominados monográficos. Como en el caso de los análisis, estos monográficos también están en formato PDF, por lo que además de su lectura en la propia web, también se pueden descargar. Estos informes, estos monográficos, versan sobre diferentes ejes temáticos del ámbito de los servicios sociales e incluyen información del tipo un breve análisis del estado de la cuestión del tema objeto de análisis, datos que ofrecen información cuantitativa que permite comprender las principales magnitudes del tema objeto de análisis, reseñas de libros, recursos, etcétera, de especial relevancia en torno al tema analizado, y un apartado de experiencias que recoge iniciativas consideradas buenas prácticas relacionadas con el tema del monográfico. Por último, otra de las novedades de Gizarteratuz consiste en la grabación de conversaciones entre agentes considerados de interés en las diferentes temáticas del ámbito de lo social. Este producto lo hemos denominado Puntos de Vista y aspira a ser un instrumento al servicio de la reflexión, debate y generación de conocimiento en materia de servicios y políticas sociales, en la línea un poco del espacio que tenemos ahora a continuación, en la línea de la mesa redonda. Todos estos vídeos se suben a la plataforma con subtítulos en castellano y en euskera, entonces, independientemente del idioma en el que transcurra la conversación, estarán disponibles en ambos idiomas. Y hasta aquí la presentación de lo que tendrá y hará el Observatorio Vasco de Servicios Sociales Beatuz. A partir de aquí solo nos queda animaros a que entréis en él, a que hagáis uso de sus productos y servicios, ya que solo de esta interacción es lo que le dará sentido realmente a esta herramienta. Y igual antes de pasar a la mesa redonda del espacio de reflexión, no sé si tenéis alguna pregunta relacionada con los productos de Beatuz. Igual lo paro ya, ¿no? Ya está, que empezamos en bucle aquí. Vale. No sé si alguna cosa que no haya quedado clara o que queráis comentar o si os animáis. Y en todo caso recordar que está Eso es. y estamos ahí. Ya está abierta, así que ya está accesible al público, así que
Cualquier duda que tengáis también nos podéis contactar a través de la web y estaremos encantadas. Bueno, mila esker. Todas. Este rato no es una improvisación, ¿eh? Este rato es para digerir lo que es la herramienta que nos acabáis de presentar. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi, soy Adriana Martínez, vengo de APTES, la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, y la verdad es un gusto cuando vemos que la tecnología es una herramienta y no un propósito final, una herramienta en donde podemos conectar y compartir y generar conocimiento quienes estamos alrededor de los servicios sociales. Bueno, me toca moderar esta mesa y me han dicho que tengo 1 hora para hacerlo. La idea es estructurar con una conversación con este, como bien habéis dicho, grupo de lujo, la conversación como en 2 bloques. Un primer bloque en el que vamos a hablar de efectivamente cuál es la relación desde vuestros distintos ámbitos con los servicios sociales. Y un segundo bloque en el que sí que me gustaría que ya fuéramos a lo concreto. ¿Qué valor aporta esta herramienta para vuestra actividad profesional? Voy a presentaros. Arkaitz Fullaondo, eres vicedecano de Ordenación Académica en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV. Jaime García Moreno, coordinador del área de conocimiento de Fundazioa.
Arantxa Alda, jefa de información del Diario Vasco. Javier Castro Espila, investigador principal de Gizalab Fundazioa. Y Boni Cantero, directora del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz. Bueno, egun on guztioi, eta eskerrik asko por este ratito que vamos a pasar conversando. Arkaitz, en esta parte de cómo conectar los servicios sociales con otros ámbitos, sí que quisiera que nos dieras tú un poco la primera bola. Tú te dedicas a investigar y llevas unos años ya dedicado a eso y analizando, bueno, pues diversos ámbitos relacionados con lo social. ¿Cuál consideras que es o que debería ser la relación entre los profesionales de los servicios sociales, los propios servicios sociales y la investigación? Bai, lehenik eta behin uste dut kokatu behar dugula zertarako behar den beharrezkoa ikerketa. Bai, hori da askotan netzako oinarrizko elementu bat. Eta galdera hau egiten zertarako den beharrezkoa ikerketa, zoritzarrez modu baten o bestean, bai gizarte langintza edo gizarte zerbitzuen arloa eta ikerketaren mundua urte askotan zehar ez dira batera joan, ezta? Gizarte zerbitzuak eta gizarte langileak oso enfokatuak dira esku hartzean, normala den legez, ezta? Eta aldiz ikertzaileok beste alde batetik joan gara, gure diagnostikoak, errealitatearen behaketa egiten, eta barrez. Zorionez, gaur egun hori aldatzen ari da. Aldatzen ari da, gero informazio gehiago daukagulako, teknologiak asko lagundu egin digulako, ikerketaren beharra gizarte zerbitzuen arloan ikusi egin delako, errealitate sozialak eta behar sozialak asko eraldatzen ari direlako oso denbora gutxian, eta baita ere esku hartzeko, planifikatzeko eta ebaluaketak egiteko molde eta sistema berriak behar ditugulako, ez? Gure mundua ez da orain dela 20 urtetako mundua, ez da agian 3 orain dela 3 urtetako mundua ere ez? Eta aldaketa guzti horien aurrean erresilientzia beharrezkoa da. Horretarako ikerketa behar dugu. Ikerketa zertarako? Ikerketa ezagutza sortzeko, baina ezagutzaren sormen hori edo sorkuntza hori ez da modu kaotiko batean garatu behar, ez? Funtzio ezberdinak daude. Berez, bi motatako ikerketak ditugu oinarrian, ez? Oinarrizko ikerketa deitzen dena, ezagutza sortzea duela helburu nagusi, hau da, ezagutzen ez dugun zerbaiten inguruan ikertu, eta ezagutzen ez genuen hori ezagutu. Eta gero ikerketa aplikatua. Hau da, hartzen dugun ikerketa ezagutza hori, erabiltzen dugu gauzak egiteko. Hori beti zentratuta egon da, beti ikaslei galdetzen diet. Ikertzaile bat sartzen baduzue Googleen zer agertuko da? Pertsona bat laborategi batean bata batekin. Ez? Ez zaizu agertuko pertsona bat inkesta bat egiten gizarte zerbitzuetan, ez? Baina aldiz, gu gero ikerketa gehiago egiten ditugu gizarte zerbitzuen arloan, ondo detektatzeko zer gertatzen ari den, nola ulertu behar ditugun behar sozial berriak, eta baita ere, ikertzeko ze motatako esku hartzeak egin behar dituzten gizarte langileak, zelan planifikatu egin behar da, ikerketa egiten dugu behar sozialei buruz, baina ikerketa egiten dugu baita ere gizarte langintzari buruz, metodoak, protokoloak, metodologiak, teknikak eta barrez. Orduan daukagu oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua. Eta netzako hemen dago gakoa. Ikerketa nork egiten du? Hau da, beti gu badaukagu dilema bat, ez? Gizarte langileek ez dute ikerketarik egiten, eta gizarte langileek ikerketa egin behar dute. Segun, gizarte langileek esku hartzea egin behar dute, hori da beraien funtzioa gizarte zerbitzuetan, pertsonen beharrizanak bete egin behar dituzte politika publiko desberdin bitartez. Nork egin behar du ikerketa, nork egiten du ikerketa? Mundu akademikoa, nire kasuan, unibertsitate batean nago, baina baita ere aholkulariek, aholkulari sozialak, ez? Bai
hemen uste dut, adibide argia daukagula, SIS, adibide oso argi bat daukagu ez. Normalean mundu akademikoak egiten dugu oinarrizko ikerketa, eta aholkulariek ikerketa aplikatu egiten dute, hau da, gu sortzen dugun hori, hurrengo hitz gakoa, transferentzia. Bai? Hau da, transferentzia da gakoa eta transferentzia da ikerketa mundua eta gizarte zerbitzuen langileen, arduradunen eta politikarien mundua lotzen duen elementua. Transferentzia hori ez baldin bada ematen, jarraituko dugu orain arte bezala, edo lehen egiten zen bezala. Gu alde batetik gure lanak egiten, gure artikuluak idazten, gure ikerketa eta gure tesi doktoralak egiten, eta bestalde batetik gizarte zerbitzuetan dagoen jendea. Orduan, zein izan behar du netzako erlazioa? Ikertzaileok ezagutza daukagu, ikasi egiten dugu, ikustengoa zer gertatzen ari den metodologiak ditugu eta realitateak diagnostikatzeko eta ezagutzeko bitartekoak ditugu. Gizarte langileak eta gizarte zerbitzuetan lanean dauden pertsona ezberdinak lan egiten dute errealitate horiekin. Eta transferentzia honen bitartez, elkar truke eta elkar lan bat egon behar du. Gizarte zerbitzuetan dagoen jendeak ezagutu egin behar du eta modu batean edo bestean kontziente izan behar du zertarako balio duen ikerketak. Eta ikerketa proiektuetan parte hartu behar du, baina ez ikertzaile bat bezala, baizik eta informazioa ematen, datuak ematen, eta baita ere ikusten eskatzen ikertzaileari, bueno, ni hau behar dut. Zelan konpondu dezakegu arazo hau. Transferentzia netzako da gakoa. Eskerrik asko. Pues quizá lo vamos a ligar con la pregunta que tengo para ti, Jaime, porque sí es verdad que bueno, muchos autores argumentan que la gestión del conocimiento es esencial para consolidar el sistema de servicios sociales, pero ¿crees que el conocimiento que se genera en la intervención fluye hacia otros ámbitos, fundamentalmente la investigación, y viceversa, desde la investigación fluye hacia la intervención, que es esa cuestión de la transferencia que Arkaitz nos estabas poniendo un poco ahí el foco, ¿no? Pues, a ver, Adriana, yo sí que creo que se están dando bastantes experiencias, ¿no? Iniciativas que sí que tratan de que el conocimiento fluya de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Pero yo sí que me sale una mirada un poco crítica o por lo menos de mayor ambición, ¿no? En relación a lo que tendríamos que tratar de desarrollar. Yo creo que a veces todavía pecamos de falta de inversión en el ámbito de generación de conocimiento, sobre todo en el ámbito privado, igual no tanto en el ámbito público. Pecamos de falta de hibridación entre profesionales y entre diferentes agentes. Yo creo que falta también a veces un sentimiento de pertenencia, ¿no? al sistema único que tenemos y que se sustente ese sentimiento de pertenencia en la transferencia de información, conocimiento de una manera ágil, pública y en abierto, ¿no? Y creo que incluso todavía se dan a veces pequeñas situaciones en las que se considera el conocimiento como un bien más privado, más de un agente y que le genera un elemento diferenciador con respecto a otros agentes, ¿no? Y entonces de ahí igual no fluye como pudiera o como debiera. Entonces, yo creo que comparto la mirada que decías de que es clave el conocimiento y su transferencia para la consolidación del sistema, pero yo creo que es un reto complejo, ¿no? Creo que hay que analizar la práctica y hay que transferirla para la transformación de otras prácticas. Y también creo que hay que analizarla para transferirla a generar cambios y tomar decisiones para generar cambios en el ámbito más macro o meso, ¿no? Y también poner el foco en las no prácticas, ¿vale? O sea, analizar la práctica, pero también esos espacios que están desatendidos o no suficientemente atendidos y que requieren poner el foco para ver cómo modificamos nuestras políticas, nuestros servicios, nuestras prestaciones. En relación con el contexto, yo sí que creo que además es un momento o hay elementos que a mí me parecen que son claves para apostar por esto de transferir el conocimiento, ¿no?
Por un lado, ya hace un tiempo que aprobamos este decreto de cartera y el mapa, que además identificaba servicios nuevos o que estaban muy poco desarrollados, y yo creo que hay que poner el foco, ¿no? No tanto para modificar la propia norma o para elaborar normas nuevas de servicios, sino para generar modelos de intervención de manera compartida, de manera colaborativa y que con un carácter flexible nos permitan ir adaptándonos, ¿no?, a las respuestas que damos. Yo creo que el COVID fue un estupendo laboratorio de pruebas en clave de dar forma o dar respuestas de formas diferentes, ¿no? Y desde ahí analizar los éxitos para transferirlos o haber visto también un poco las costuras o los fracasos que tenemos en relación con ciertos servicios para llegar a transformarlos, ¿no? Y por último, bueno, como otro elemento clave, me parece que para el desarrollo de los retos que tenemos del sistema, bueno, pues la generación de conocimiento y la sistematización del mismo y su transferencia tienen mucho que aportar, ¿no? Ya sea para el desarrollo del modelo comunitario de atención en el ámbito de personas mayores o hacia la inversión de la pirámide de atención, ya sea el fortalecimiento de la red de atención en el ámbito de exclusión o de la mejora de la articulación entre primaria y secundaria, ya sea por apostar por el impulso del modelo de vida independiente y desinstitucionalización de las personas con discapacidad, ¿no? Me parece que esos son retos que requieren de conocimiento compartido. Y por acabar, si me da tiempo, igual como algún apunte de anclajes, ¿no?, o motores que pueden ayudar a ello. Me parece que tenemos que dedicarle tiempo a pensar en los diseños metodológicos, ¿no?, de cuando generamos conocimiento. Hay que incorporar adecuadamente a los diferentes profesionales por perfiles, por niveles, por espacios de atención. Creo que hay que poner claramente el foco en las personas que están haciendo intervención directa, atención directa, que a veces se quedan fuera de estos espacios, y creo que hay que asegurar la presencia de las personas usuarias, ¿no?, del sistema y de su entorno, y no solo mediante las entidades sociales representativas, sino directamente, ¿no?, por parte de ellos y de ellas. Y otro elemento, pues igual también mirar el foco de la financiación, ¿no?, en la prestación de servicios, para que las entidades que desarrollan servicios puedan disponer de recursos no solo para la atención en los servicios, claramente para mejorar los sistemas de gestión y de apoyo, pero también para destinar recursos a la evaluación, a la formación de los y las profesionales, a la sistematización del conocimiento desde la práctica que tienen. Y por último, igual también quitar un poco ese miedo a salir mal en la foto, ¿no?, o a las prácticas igual no del todo exitosas que estamos haciendo, y no sé, partir de la realidad de que se aprende seguramente mucho más de los errores que de los aciertos, ¿no?, y que poner en el escenario o poder visibilizar las cosas que no estamos haciendo tan bien, pues también permite crecer. Pues hay tarea. Sí. Muy bien. Arantxa, tú que vienes de la comunicación, a ver si nos das un poquito de luz, porque sí que la percepción y el reflejo de los servicios sociales es algo delicado. ¿Tú cuál crees que es la percepción que tiene la ciudadanía de los servicios sociales? Y no solo eso. Tú que también vienes del medio que genera esos mensajes, ¿qué imagen difunden los medios de este sistema? Y también voy a aprovechar para preguntarte, porque supongo que no será fácil para quien tiene que escribir la noticia, redactar, recoger algo que pasa, de alguna manera, ¿qué problemas tenéis para obtener una buena información que emitir a la ciudadanía? Bueno, respecto a la imagen que percibe la ciudadanía de los servicios sociales, yo creo que esa imagen ha cambiado, está cambiando. Es un cambio, bueno, que se viene construyendo, yo creo que en los últimos años, ¿no?, un poco como el sirimiri que acaba calando, ¿no?, pero muy asociado, yo creo que a las leyes que han aprobado derechos universales, ¿no?, que para la gente en la calle, si les hacemos una encuesta, probablemente sigan sin saber qué significa una ley de dependencia o una ley vasca de servicios sociales, pero en su vida diaria, en la práctica,
ya se han hecho un hueco, ¿no? Entonces, en ese imaginario colectivo, los servicios sociales han estado muy asociados durante mucho tiempo a unos servicios ajenos, ¿no?, a una vida diaria, ¿no? Yo creo que es algo que solemos comentar muchas veces, ¿no? Cuando a alguien le duele la cabeza al médico, no tiene duda a dónde acudir, ¿no? Pero cuando alguien tiene un problema de soledad, todavía quizá no tengamos tan claro a dónde tenemos que acudir. Y creo que cada vez tenemos más claro a dónde tenemos que acudir. Vuelvo a la idea un poco de esos servicios universales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una ley de dependencia haya aprobado prestaciones para los cuidadores y que ahora mismo, cuando una persona necesita ser cuidada, sepa que le corresponde un apoyo, sepa a dónde tiene que acudir. Eso es un cambio fundamental, ¿no? Entonces, esos servicios sociales cercanos a la comunidad, que antes también lo eran, no digo que no lo fuesen, pero la percepción sí ha cambiado y yo creo que la ciudadanía es más exigente con los servicios sociales precisamente por eso, porque sabe que son un derecho, entonces lo reclama. Cosa que antes, probablemente estuvieran asociados más a unos derechos de otros, de la gente que tenía necesidades. Y yo creo que, sobre todo, y también por la pandemia, no solo por la pandemia, pero la sociedad ha asumido que tiene necesidades. Por las buenas o por las malas, ¿no? Hay unas necesidades que llegan, ¿no? Una dependencia que llega, unos cuidados, un envejecimiento, y se han convertido en ciudadanos, diría yo, que más exigentes con sus derechos, lo cual creo que es bueno. Y que también eleva el listón para esos servicios sociales, ¿no? Para responder a esas crecientes demandas que en una sociedad envejecida pues son inmensas, ¿no? Respecto a la imagen que difundimos los medios de comunicación, es una pregunta más difícil de responder porque exige un titular más de trazo grueso y es complicado que yo hable también en conjunto de los medios de comunicación. Puedo hablar mejor del trabajo que se hace desde el Diario Vasco. Pero bueno, en general, en líneas generales, yo creo que los medios de comunicación, en ese proceso de cambio, en esa percepción de servicios sociales, estamos contribuyendo a ello, ¿no? En un ejercicio, diría que diario, ¿no?, de masticar y traducir toda la ingente información que llega. Por ejemplo, los servicios sociales yo creo que son un ejemplo de sector que se evalúa, se autoevalúa, que publica informes. No diría que es un sector especialmente opaco en ese sentido. Entonces, los medios tenemos que estar ahí y cada vez nos lo exigen también más a nosotros, ¿no? Nos exigen que en un mundo sobreinformado nosotros mastiquemos esa información para que la gente conozca de la forma más sencilla posible de qué les estamos hablando. Y eso, por ejemplo, nosotros lo detectamos con un chivato que es un poco malo a veces, pero también a veces bueno, en nuestros medios digitales, por ejemplo, que podemos tener toda la información al segundo de qué se está leyendo, qué no se está leyendo. Los lectores, y me imagino que eso será común a todos los medios de comunicación, cada vez piden más una información muy básica, muy práctica más que básica. Por ejemplo, si se aprueban nuevas ayudas de apoyo a las familias, toda la información que les sirvamos respecto a dónde pedirlas, cómo solicitarlas, a quién le corresponde, se devora. Y se devora no de una forma sin necesidad. Yo creo que es precisamente porque hay una necesidad de conocimiento de esos derechos. Continúo, si quieres, por la parte un poco de la necesidad que los medios, para poder hacer esa labor, ¿no? Los medios de comunicación necesitan
periodistas especializados, ¿no? Y ahí es donde más dificultades podemos tener, ¿no? Porque hay medios de comunicación que mantenemos, ¿no? Esa apuesta por un periodismo especializado y otros que evidentemente por la competencia que existe hoy en día y por las dificultades que atraviesa la profesión en general, pues bueno, no pueden permitirse el lujo, entre comillas, de poder mantener periodistas especializados. Y eso es fundamental, por ejemplo, a la hora de transmitir el trabajo, por ejemplo, que se hace desde unos servicios sociales en un sector en concreto, ¿no? De ahí que nosotros siempre intentemos sacar pecho de ese esfuerzo especial que hacemos, otros medios también lo hacen, de seguir muy atentamente el trabajo que se hace desde los servicios sociales para canalizar, para transmitir en esa cadena, ¿no?, invisible, desde la investigación, la generación del conocimiento, el trabajo diario que se hace en todos los lugares donde se trabaja con esos derechos sociales para que lleguen a la ciudadanía. Muy interesante. Muchas gracias, Arantxa. Javier, tú que te dedicas a la innovación social, bueno, compartimos espacios y efectivamente tú a un grupo de personas numeroso, y aquí presente también muchas de ellas, efectivamente la innovación social son cambios, provocar cambios. ¿En qué se materializan esos cambios? A tu juicio, ¿en qué ámbitos se está dando esos cambios, esa innovación social en los servicios sociales? Bueno, gracias por la invitación a compartir este momento. A ver, un primer comentario. Yo he identificado 85 definiciones de qué es innovación social. Con lo cual es difícil decir en qué se materializa de una manera así clara y consensuada. Pues yo sí diría que la innovación social podemos decir así en general, que se materializa en la generación de productos, procesos, metodologías y servicios nuevos o mejorados que tienen que ver con crear mejores condiciones de inclusión social para grupos vulnerables o en condiciones o potencialmente vulnerables, ¿no? Que hoy no lo son, pero mañana pueden serlo. Entonces, la innovación social como característica principal, diría yo, a pesar de estas discusiones sobre qué es la innovación social, diría que tiene que ver con esta generación de productos, métodos, servicios que permiten la inclusión, muy orientado a lo que es estas políticas más globales de la cohesión social, ¿no? Entonces, este sería ¿en qué se materializa? Pues en esto, ¿no? Diría yo así rápidamente. A costa de que algunos me digan, no, eso no es y no sé qué. Pero bueno, en principio esa sería la primera idea. La segunda idea yo diría es que la innovación social sí que produce un fenómeno que tiene que ver con esto que tú decías, la traducción. Las necesidades sociales son como fuerzas mudas y transformar la necesidad en demanda y la demanda en innovación es el proceso de la innovación social. Hay necesidades que no logran estructurarse, sobre todo en particular los grupos vulnerables, no logran estructurar sus demandas. Y este es un problema, es decir, de manera tal que se escuche por la política, que sea incluido como parte de la lógica de los servicios sociales, con lo cual ahí la innovación social tiene un papel bisagra en términos de interpretar la demanda, la necesidad, estructurarla en demanda y generar productos y métodos y procesos y servicios que puedan atender a esto, ¿no? Yo creo que esa es una característica bastante difundida en lo que es la innovación social. ¿En qué ámbito se genera? Pues esto es otro debate, pero en principio yo diría, pues, tercer sector, por supuesto, ¿no? Genera bastante innovación social y también bastante intervención social, que no es innovación. Es decir, no hace falta crear nuevos productos siempre. A veces, si se hace bien, ¿por qué cambiar, no? A veces no hay que innovar. Este es un tema importante, a veces no hay que innovar. La otra cuestión, yo diría que sí que es interesante lo que hace la universidad en términos de innovación social. Ahí hay un tema muy potente sobre, bueno, mencionabas algunas cuestiones sobre este tema, ¿no? Aplicar la investigación, la evaluación, la transferencia, el conocimiento, etc. Ahí hay un tema en donde también se produce bastante innovación social y está bastante opaca desde mi punto de vista en términos de cuál es el papel de la universidad en los procesos de innovación social.
La empresa genera innovación social. Toda la cuestión corporativa, pero también trabajos digitales, la digitalización de los servicios sociales y del cuidado, por ejemplo, es un tema bastante potente y la empresa tiene mucho que decir en ese papel, ¿no? Por tanto, ¿dónde se genera? Pues se genera en bastantes ámbitos. El problema de esto, yo diría, es que no tienes un sistema homogéneo, claro y preciso sobre qué es la innovación social. Yo diría que ahora, el último, y derivado de la pandemia además, yo diría que hay un giro ecosistémico de las políticas sociales. El giro ecosistémico consiste en estructurar las innovaciones en un ámbito, creando ecosistemas que permitan traducir, comprender e impactar mejor tanto en la sociedad como en las políticas, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿de dónde los servicios sociales o el sector político aprende de cuáles son los problemas? Y este es un tema, ¿no? Como por ejemplo, típica discusión en una época era, ¿por qué un político que no es experto en biotecnología habla de biotecnología? ¿No? Ese es un tema, ¿de dónde saca la información para hablar de biotecnología? Bueno, lo mismo pasa en las ciencias sociales y en las políticas sociales, ¿no? Entonces es un tema interesante de la innovación, donde produce este tipo de traducciones hacia la política, y es ahí donde los servicios sociales tienen mucho que decir. Capturar estas innovaciones, traducirlas, transformarlas en servicios, ese es un tema importante. Algo que se comentaba sobre el tema que decíamos de la experimentación, ¿no? O sea, tú puedes experimentar y ver qué funciona y qué no funciona. Un servicio social no puede incluir una idea, no puede incluir una especie de aventura. Hay que testarlo, hay que ver que funciona, y una vez que funciona, que se escala, etcétera, en ese momento puedes pasarlo a los servicios sociales. Es decir, no es tan fácil pasar las innovaciones automáticamente a los servicios, y además no es aconsejable tampoco. Porque una innovación interesante que funciona en un grupo de 30 o 40 personas, que funciona muy bien, cuando cambias la escala a 2.000 o a 3.000 o a 10.000 personas, el cambio de escala cambia las condiciones y entonces a lo mejor falla en el servicio. Entonces los cambios de escala sí que tienen importancia, y ese tema de la transferencia, la escalabilidad, etcétera, tiene importancia. Por tanto, yo sí creo que ahí hay un tema bastante trabajo, como decías tú recién, o sea, mucho trabajo que tiene que ver con este tema de experimentar, evaluar, escalar las innovaciones para luego ser asumidas o asimiladas o adoptadas por los servicios sociales. Entonces sí que hay innovaciones, pero bueno, tiene este proceso lento, ¿no? de absorber por parte del servicio público estos procesos innovadores. Por otro lado, yo creo que sí es cierto que, en función de lo que decían los colegas, hay un tema digamos, de endogamia en el proceso. O sea, la universidad investiga para la universidad, cuando publican para otras universidades. Si ves, las redes de investigación universitaria son entre universidades. Si ves, el tercer sector habla con el tercer sector. O sea, hay silos de este tipo, ¿no? Por eso digo el giro ecosistémico de la política. Pero también tiene que ver con esta cosa de los profesionales de mezclarse. Cuando tú tienes dos sistemas aquí, cuando trabajan profesionales del mismo sector, son muy eficaces, porque tienen proximidad cognitiva. Saben de qué hablan, no tienen que explicarse nada, ya conocen el sector y apuntan. Cuando tienes diversidad de profesionales que vienen de sectores muy distintos, el problema de hablar el mismo idioma te lleva mucho más tiempo. Es más creativo, pero tiene un impacto más a largo plazo, ¿no? Entonces ahí tienes un tema que tiene que ver con la innovación, que es mezclar diferentes. Tiene efectos de menos eficaz, es menos eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo más fácil. Nos juntamos entre los que ya conocemos el tema y abordamos de mucho más eficaz eso, pero es menos innovador. Entonces hay que elegir ahí cuestiones, ¿no? Con lo cual ya nos sale una recomendación de uso para Beatus. Hay que mirar en etiquetas distintas a las de tu práctica habitual, Exacto. ¿no? Al menos X veces al mes. Tú lo dices más fácil que yo. Boni, tú estás en la intervención social. Y yo creo que, bueno, Arkaitz ha empezado con la transferencia, Jaime, tú has recogido ese guante y has señalado cuestiones. Arantxa nos decía, oye, al final de la noticia pongamos el número de teléfono, el quién y lo concreto. Y efectivamente, cuando Javier nos decía, bueno, ojo con qué llevamos a la práctica, porque, bueno, pues la escala importa.
Desde tu punto de vista y, bueno, con todo esto que hemos escuchado, ¿cómo hacemos para transferir este conocimiento al día a día del equipo que te toca a ti liderar? Y perdona, y voy a aprovechar y así ya haces del tirón. Y viceversa. Y cómo tu equipo y tú podéis compartir esa vivencia. Creo que, no sé, me anotaba cosas cuando oía esta mañana la presentación, porque la verdad es que es un lujo de observatorio y todo lo que ya lo que nos aporta y lo que nos va a aportar, porque lo entiendo como una necesidad, ¿no? Y vivía como una situación un poco paradójica, ¿no? De todos y todas pensando que podemos multiplicar todos los esfuerzos en mejorar la calidad del sistema de servicios sociales, pues con esa transferencia, y que sin embargo no tenemos tantos momentos de encuentro como pensamos, ¿no? O por lo menos a mí me parece que podrían ser muchos más y más facilitadores, ¿no? Yo creo que hay algo que es muy importante y es trabajar el vínculo, ¿no?, entre profesionales de la intervención social, entre las propias instituciones, o al menos a mí desde lo local lo que me toca, ¿no?, y desde la universidad, desde consultorías, desde investigación, ¿no? Pero creo que hay que, en mi opinión, ¿no?, hay que trascender un poco este tema de la transferencia de conocimiento, ¿no? Creo que como servicios sociales, o por lo menos me toca un poco visibilizar y poner esto en valor, hay que trascender esa idea de que el conocimiento viene de la universidad y nosotros tenemos la práctica, porque hay mucho conocimiento en la práctica, hay mucha generación de datos y de sistematización de datos en la práctica que no se aprovecha desde el entorno más, ¿no?, de la universidad, de la investigación, que a veces sentimos que en el momento de la demanda, de lo que es la demanda a la oferta, el lenguaje no es común. Nosotros, yo puedo decir, porque creo que no es diferente de lo que pasa en otros ayuntamientos, respondemos a lo largo del año a una petición de datos increíble de muchas instituciones a nivel estatal, de comunidad, de algunos datos que no sabemos realmente de qué estamos hablando. Quiere decir que el lenguaje todavía es discutible. Yo creo que, por ejemplo, el observatorio, eso que hablaba la consejera del rigor, nos puede ayudar, ¿no?, a utilizar el rigor en la información, en la sistematización de datos. Pero yo creo que tendríamos que trascender el hablar de la transferencia para hablar de una coproducción del conocimiento, porque si no, no nos vamos a encontrar en ese vínculo, y porque además creo firmemente que la investigación, igual que la evaluación, es una función también de los equipos de servicios sociales. O sea, que hay que trascender con las propias y los propios profesionales que esa función de la atención, la intervención, va más allá, y que esa función que está en nuestras disciplinas, además de la investigación, tiene que estar, y que tiene que haber más producción también, pues, de artículos científicos de las propias profesionales. Yo creo que tiene que ser una coproducción de conocimiento, un poco como estrategia, que tiene que ser desde metodologías aplicadas, ¿no?, desde aplicadas en la intervención, que es donde menos estamos haciendo investigación, y tiene que ver con metodologías participativas, donde nos sintamos copartícipes, y además tenemos experiencias que construyen además la intervención, que construyen la disciplina, porque además, bueno, pues a veces tenemos una cierta fragilidad en las disciplinas en las que nos reunimos, ¿no?, en servicios sociales, pero que requiere ese cambio de mirada también, y que requiere que seamos capaces de que en los equipos se generen espacios también donde reflexionar, analizar y deliberar, y no solo esa atención muy reactiva que tenemos en servicios sociales. Yo creo que hay, además, aprovechar las experiencias que tenemos, o sea, visibilizar las buenas prácticas en Beatus nos está ayudando a ese intercambio entre, por ejemplo, entre ayuntamientos en la atención primaria, ¿no? Y además también es muy satisfactorio verte ahí con experiencias de buenas prácticas, ¿no? Pero creo que la universidad tiene que reconocernos en ese sentido. Nosotros tenemos que reconocernos, quizás perder un poquito de humildad también, porque vamos siempre de excesivamente humildes en ese sentido,
y que tenemos experiencias, hemos tenido experiencias con la Facultad de Trabajo Social, ¿no? de IAP, de Investigación, Acción, Participación, y además con una metodología de supervisión analizando mejoras en la atención primaria que ha sido exitosa, que ha sido muy satisfactoria para las profesionales, que eso es muy importante, donde han participado durante un año generando conocimiento y conclusiones que nos han dejado muchas tareas a responsables técnicos y políticos, y también que pueda ayudarnos esas conclusiones en lo que puede ser el cuidado de las profesionales, porque las profesionales ahí se han sentido copartícipes de esa investigación, desde esa investigación, acción, participación y además con una metodología de supervisión, que más queríamos, ¿no? Y se han sentido también satisfechas del trabajo que estaban realizando y como interpeladas, ¿no? en esa necesidad de seguir mejorando. Entonces yo creo que nos sentimos más interpeladas también, ¿no? y más cercanos cuando la evaluación tiene que ver y la investigación con aspectos de la práctica de la intervención social, porque ahí es donde realmente en el cada día, ¿no? surge, que vemos, por supuesto, la necesidad de la investigación de datos y sistematizamos y recogemos muchísimos datos que ojalá el observatorio también nos ayude en eso, ¿no? en tener un sistema de información potente, porque seguramente eso le va a dar pues más robustez al sistema de servicios sociales, ¿no? Yo todavía soy un poco más pesimista en el tema de la imagen de los servicios sociales, ¿no? Creo que nuestra imagen no es buena, no es la adecuada, no es la que queremos transmitir, que ni estamos sabiendo llegar, ni seguramente los medios, bueno, pues la falta a veces también de especialización, ¿no? en algunos espacios, y que ganar en ese sentido en rigor, ¿no? en rigor, en evaluación, en investigación y en fundamentación de lo que hacemos, de por qué hacemos lo que hacemos y qué tenemos que dejar de hacer o qué tenemos que impulsar, pues puede ayudarnos a ganar confianza en la ciudadanía, que es lo que nos falta, ¿no? Porque pues tenemos que reconocer que hay muchas personas hoy en nuestras ciudades que no acuden a los servicios sociales porque no sienten que los servicios sociales podamos ayudarles, ¿no? Entonces, esa imagen seguramente mejoraría con un cambio de mirada, ¿no? Pero eso es verdad que requiere de recursos humanos y requiere de recursos económicos. Y bueno, pues a veces podemos hacer más esfuerzos y a veces pues llegan momentos de pandemia que nos hacen temblar a todos en este. Pero bueno, también nos empodera en ese sentido. Yo me alegro, por ejemplo, que aparezca el tema en Beatus de la ética de la intervención social, porque creo que también es un aprovechamiento importante, lo digo desde el conocimiento de los comités de ética en los que participo, porque también está aportando, ¿no? esa parte de conocimiento, de recomendaciones, también desde esa perspectiva de la búsqueda de la excelencia, ¿no? desde la dignidad, y que se tenga esa mirada y que se incorpore también la cuestión ética en la investigación, en la recogida de datos y en la aportación que hacemos, creo que también es muy importante, ¿no? Yo creo que esos desafíos, que esas metodologías participativas, además de la participación de profesionales, pero desde el primer momento, cuando estamos diseñando esa investigación, ¿no? en la que podemos, no sé, pues compartir que va a responder a necesidades de la intervención y también a necesidades de la universidad y de consultores con los que trabajamos. Yo, por lo menos, tengo la suerte de trabajar con muchos de vosotros y de tener, bueno, un equipo con esa mirada, pero realmente creo que podemos hacer mucho más. Es importante también eso que decíais, que no es el tercer sector con el tercer sector, la institución pública con la institución pública, el buscar esos espacios de confluencia en los que todavía hay pues desconfianzas, porque hay desconfianzas en esa gestión de la información entre todos, ¿no? Y el rigor a veces de titulares que podemos ver que están pues fundamentados desde luego no en la investigación, sino a veces en la percepción o en datos aislados que no nos ayudan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me toca poner en valor, ¿no? ese capital que son las profesionales, porque son la pieza clave del sistema y en la atención, y que creo que podemos hacerlo, ¿no? Muy bien, es que ricasco. Pues si os parece bien, ahora nos fijamos en Beatus. ¿Qué papel va a tener Arkaitz en reforzar la investigación en servicios sociales? ¿Qué crees tú? Netzako, lehenik eta behin zorionak.
zorionak erramienta eta behatoki hau egin duzuen taldeari. Inguru hau prestatzeko sarbidea eman ziguten, ez? Ikusi ahalko duzue lehenik eta behin, ez? Eta sartu nintzenean eta ikusi nuenean, esan nuen, ostras, zelako erramienta, zelako bitarteko potentea, ez? Ja zuzenean ikusi nuen gu gizartelangintza graduan daukagun ikasgai oso bat erramienta honekin landu dezakegula, ez? Adibidez, ez? Orduan, lehen agian ja sortuta dagoen ez informazio hori, orain ikasleak beste gauza bat egin dezakete, ez dute denbora kakotzen hartuan galdu beharko informazio hori lortzeko, baizik eta beste pausu bat aurrera eman dezakete teknologiaren bitartez, lehen egin beharreko lan bat eginda dagoelako. Ez? Horrek berrikuntza bat ere sortu dezake. Gizarte langintzan eta gizarte zerbitzuetan eta gizarte politiketan ikerketa egiten dugunok, beti izan dugu eta daukagu arazo bat, nire kasuen ikerketan normalan kuantitatiboak egiten ditut, ez? Orduan arazoa ariketa handiagoa, ez? Gizarte langintzarekin erlazionatutako ikerketa beti oso eremu kualitatiboan kokatu izan delako, nahiz eta hori aldatzen ari denez. Baina izan dugun arazoa beti zen da non topatu informazioa. Non topatu informazioa, ez? Horregatik azkenean, askotan, egin izan ditugu ikerketa soziologikoak gizarte zerbitzuei buruz ikertzeko. Ez? Datu soziodemografiko pilo bat, desberdintasun sozialak, eta bar. Baina eskuhartzeari buruz ikertzeko, zenbat jende dagoen gizarte zerbitzuetan, zenbat erresidentzia dauden, zenbat dauda, ez? Kasu bat jartzeagatik, ez? Non bilatu informazio hori? Gure ikusten dugu baita ere, gure graduan, ez? Ikasle talde bat esaten du, dependentziari buruzko ikerketa bat egin nahi dugu, erresidentziak aztertu nahi ditugu. Zaten dugu, ostras, datuak, non topatuko ditugu, ez? Orduan, ikusi dana Beatuzek ematen diguna da erreferentzia bat. Ni demografiari buruzko ikerketa bat egin nahi baldin badut, Eustatera noa. Inera noa. Desberdintasun sozialei buruzko ikerketa bat egin nahi baldin badut, pues ja dakidanez EPDS-era noa, baina ja jakin behar dut non dagoen, sartu behar naiz web orrialdean, ez? Orain, hemen izango dut informazioa. Baina gainera, erlazionatu ahalko ditut dimentsio desberdinak. Hau da, dependentziari buruzko datuak bilatzeko ez naiz joan beharko toki batera, demografia zahartze prozesu aztertzeko datuak ez naiz joan beharko beste iturri batera, ez naiz joan beharko beste iturri batera, nahaztu eta erlazionatu ahalko ditut errealitate sozialak, politika sozialak, eskuhartzeak, praktika onak izango ditut edo praktika berritzaileak izango ditut web orrialde horretan, horren inguruan egin diren beste ikerketa batzuk kontsultatu ahalko ditut, dena web orrialde horretatik atera gabe. Horrek ematen dizuna da denbora pilo bat aurrezten duzu, bilaketak egiten. Eta aurrezten duzun denbora hori beste gauza batzuk pentsatzeko denbora ematen dizute. Hori da gakoa. Zetik azkenean, gu beti izaten dugu unibertsitatean, ikerketa bat da, ikerketa hori egin baldin badaiteke, bestela ideia bat da, oso ideia polita. Baina zu 3 hilabete dituzu lana egiteko, eta 3 hilabete dituzu. Orduan, denbora aurreztea, teknologiak ematen digun gako nagusienetariko bada, lehen egiteko beste gauzatxu bergentuen denbora aurreztu egiten dugula. Eta horretaz aparte, uste dut, eta komentatu diren beste gauza batzuekin erlazionatuta, bizibilitatea ematen diola gizarte zerbitzuen ikerketari eta gizarte zerbitzuen errealitateari. Eta bakarrik, Bonirik esan duenaren harira gauza bat, ez? Transferentziaren kontua eta kokreazioa edo involucrazio hori. Ez transferentzia bidirekzionala izan behar du. Gu akademiatik ez gara arroganteak izan behar, esan ez gu garela unibertsitatea. Asko dago horretaz oraindik zoritzarrez,
baina transferentzia hori bidirekzionala izan behar du. Gu metodologiei buruz ikertzen dugu, eta bar, ez? Baina nor dago praktikan. Eta hor berak jarri duen adibidea, oso ondo ezagutzen dudalako, izan daiteke praktika on bat. Zelan egin daitekeen ikerketa bat, eta nola unibertsitatearen mundua eta profesionalen eta eskuartzaren mundua hibridatu egiten diren, elkarlotu egiten diren hori egiteko. Gakoa zein izan da baita ere? Boni gure fakultateko irakasle izan zen. Eta, klaro, baina horrek zer egin zuen lehen komentatu egin dena, hizkuntzak, batzuk eta bestek esaten ditugun kontzeptuak ulertu egiten ginen. Ez ginen hain bi mundu baizik eta azkenean, zubilanak egitea, hirugarren sektorea, mundu akademikoa eta, ez? Hau da, hizkuntza desberdinak ezagutzen dituzten pertsona horiek egotea, gakoa da baita ere, hori garatu izateko. Eskerrik asko. Jaime, Beatus puede ser un buen espacio para la gestión del conocimiento en los servicios sociales. Totalmente. Me uno a la felicitación que ha hecho Arkaitz. Me ha gustado mucho las posibilidades que aporta y creo que respondía a una necesidad clara. Aunque he sido un poco ambicioso o crítico en relación a algunas cuestiones de lo que creo que se tiene que impulsar, hay multitud de experiencias y de prácticas en línea de generación de conocimiento, ¿no? Entonces, bastante complejo es invertir en sistematizar algunas cuestiones que hacemos, en escribir alguna guía de orientación como para encima asumir el esfuerzo de difusión y de socialización, ¿no? Entonces, me parece que hay una herramienta que te genera esa función de altavoz, ¿no? Y de conector, además desde una perspectiva de país, ¿no? También que a veces igual está demasiado parcializado en el mundo de las entidades en concreto, de las entidades generadoras de conocimiento en concreto, o de los territorios históricos en concreto, o de los ayuntamientos, ¿no? Una mirada de amplitud y de profundidad en relación a la amplitud que aporta que sea un proyecto del departamento y que sea un proyecto de gobierno, me parece que también tiene un valor añadido claro. Me han gustado algunos de los aspectos mucho, el tema de datos, me parece que es aporta, como ya señalaba Arkaitz, y facilita el trabajo y evita dedicaciones de tiempo en la captación y búsqueda. Me ha gustado mucho el tema de volcar experiencias de proyectos de investigación de diversos agentes, también los propios del departamento. Me gusta mucho la herramienta que ya existía de Berritus de compartir instrumentos y experiencias en ámbito local, que a veces es necesario, ¿no? Esos vehículos, como señalaba Boni, y con esa mirada de no empezar de cero, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los proyectos, a las reflexiones en relación a la respuesta a las necesidades, ¿no? No tener que inventar la rueda constantemente, ¿no? Y que el foco esté en observar, en ver qué está pasando, qué se está haciendo, qué están haciendo otros y otras, y desde ahí hacer análisis de transferencia, ¿no? Entre servicios, pero también entre niveles y ámbitos, contingencias diferentes unas a otras, entre territorios. Me parece que esa mirada es no solo eficiente, sino realmente creo que puede ser eficaz y tener resultados. Me gusta mucho también del proyecto el que hay una apuesta, ¿no? De estabilización y de generación de estructuras que aporten en esta clave de transferir, generar conocimiento, porque suele ser a veces un poco las líneas olvidadas, ¿no? Sobre todo cuando vienen mal dadas, o solo lo afrontamos en situaciones de urgencias y de necesidad en que hay que poner el foco en cómo damos respuesta a una cuestión concreta, o cuando hay dotaciones presupuestarias en las que estamos un poco más holgadas, ¿no? Pero ante situaciones de mayor dificultad, si tiramos a recortar, pues está en la primera lista de ajustes, ¿no? Y no solo desde los recursos públicos, totalmente una mirada desde el ámbito privado y en que destinamos lo que generamos, ¿no? Y señalar así como último aspecto, bueno, pues que me parece que el estructurar estos equipos también permite generar
como profesionales que están centrados en esta mirada, ¿no? Y no dependiendo de vaivenes o de situaciones en las que haya más o menos demanda, sino en que se va generando un ámbito en el que también las nuevas personas que se quieren incorporar al ámbito, ¿no? Se quieren incorporar también en clave de investigación o en clave de tecnológico, en otros perfiles que enriquecen, ¿no? Los perfiles más clásicos de intervención o más vinculados históricamente a la intervención, ¿no? Y como si entendemos que es un sistema, pues también en eso maduro, no solo en relación a que responde a cosas, sino que ejerce con rigor lo que hace y sistematiza lo que hace, ¿no? Pues bueno, puede ser favorecedor para el desarrollo profesional de personas con esas inquietudes, ¿no? Arantxa, ¿Beatus puede servir para comunicar mejor? Sin duda. Cuando hablaba de esa demanda de que los medios desbrocemos un poco los caminos, evidentemente no lo podemos hacer si a nosotros tampoco nos ayudan a ello, ¿no? Entonces, no perderemos el tiempo, no lo perdíamos mucho, intentamos no perderlo, ¿no? Y sobre todo yo quería reflejar cuando hablamos de los servicios sociales y antes hablamos de las dificultades, ¿no? A veces de comunicar. Claro, estamos hablando de un sector que igual desde dentro lo asumís con normalidad, pero es un sector que competencialmente está dividido en diferentes administraciones, con lo cual a la hora de buscar información, a la hora de informar sobre, bueno, vuelvo a las políticas de familia porque me gustan mucho, estamos hablando de gobierno vasco, pero estamos hablando también de diputación, de ayudas fiscales. Entonces te obliga a buscar en diferentes cajones y eso, bueno, pues enlentece o dificulta el trabajo. Con un portal donde esté todo unificado, evidentemente es más fácil. Ya existían, ¿no? Bueno, hay diferentes webs de las que nosotros, como Diario Vasco y otros medios también, consultamos, diría que a diario, que apareceremos ahí como locos que buscan a diario esos datos, esas informaciones. Pero bueno, es evidente que el observatorio va a ayudar. Sí me gustaría deslizar una idea, bueno, pues por nuestra propia profesión, nuestra propia función. Digamos que no deberíamos bajar la guardia en el sentido de conformarnos con las informaciones, los informes, las publicaciones, los datos que se publican. Porque a nosotros nos gusta contar lo que se ve, pero sobre todo lo que no se ve. Y en eso, alguna vez lo he dicho, hay un cierto paralelismo con el trabajo de los servicios sociales, ¿no? Que atienden lo que se ve, pero les gusta llegar también, ¿no? A lo que no se ve, ¿no? A lo que pasa dentro de las casas y que no sale, a toda esa demanda que no llega a las diferentes bueno, ayuntamientos, servicios municipales, forales. Entonces creo que eso nos lo tenemos bueno, pues que repetir en el ejercicio diario del trabajo, ¿no? Están fenomenal todos estos canales de información, pero debemos de seguir preguntando todo lo que quizá no esté o en un informe cuando leas algo, preguntar. De ahí que siempre reivindiquemos, ¿no? El periodismo especializado para poder discernir entre tanto volumen de información. Eskerrik asko. Javier, ¿para qué va a servir Beatus en la innovación en los servicios sociales? En mi perspectiva, ¿cómo innovas en los servicios sociales? Tienes tres fuentes importantes de innovación. La primera es la evidencia. Investigación que genera evidencia, investigación experimental, cuasi experimental, etcétera, como hace la universidad y también empresa y tercer sector. Generas evidencia. Segundo, experiencia. Experiencia de usuarios, la experiencia propia de los técnicos del departamento de los servicios sociales que conocen bastante por la vía práctica cómo funciona y cómo se puede cambiar los sistemas. Entonces necesitas la experiencia también, ¿no? Y necesitas futuros. Si tienes tendencias y diseño de futuros, también cambias los sistemas a partir del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y ya te anticipas a eso, ¿no? Entonces son fuentes o lugares donde viene de donde viene la innovación. Y esta plataforma ofrece todo esto. Tienes evidencia,
en términos de investigación, proyectos, datos, tienes tendencias, análisis de tendencias, o sea, tienes futuros en esto, tienes buenas prácticas, tienes innovación que te permite producir evidencia, pero también generar experiencias desde el punto de vista de las personas usuarias, las personas profesionales, y eso también cambia mucho, porque el punto central es cómo te adaptas a las personas, ¿no? Cómo adaptas los servicios a las personas. Y eso depende de que tengas un sistema que también captura esta experiencia vital, ¿no? Por ejemplo, viendo un poco lo que decía Arantxa, me parece que sí es cierto que a veces es mejor contar una buena historia que contar datos. Tú pones 40 datos y la gente mira los datos, pero cuentas una historia de una familia, de una niña, de una no sé, y eso comunica mejor, ¿no? Entonces, esas experiencias también son fuentes de esto, ¿no? Y ahí tienes en la plataforma, pues tienes investigaciones, informes, etcétera. Yo creo que cumple con estos criterios, ¿no? Produce evidencia, genera experiencias y además futuros. Es el futuro. Boni, y per la intervención de los servicios sociales, ¿qué va a significar, Beatriz? Me uno a las valoraciones y felicitaciones porque es un lujo poder contar con el observatorio como una herramienta de trabajo y además la conocía hasta ahora el anterior modelo y la utilizo. Estaba pensando ahora que cuando piense en innovación y en Berritus y en colgar una experiencia nueva seguiré llamándole a Imanol, o sea, quiero decir que también, aunque mejoremos en competencias digitales, también quiero poner en valor lo que hay detrás a veces del observatorio, ¿no? Porque a mí el poder hacer esa llamada y decirle estoy perdida, estoy buscando esto, ayúdame, ¿no? Pues también me sirve o vamos a colgar esta iniciativa, ¿qué te parece, no? Eso quiero ponerlo en valor también porque es importante, porque creo que además de esa función de consulta de datos, de investigación, de evidencia, de innovación, de buenas prácticas, que es estupenda, creo que necesitamos desde los servicios sociales esa función también de asesoramiento, ¿no? De ese asesoramiento porque muchas de las profesionales y los profesionales que trabajan en servicios sociales durante muchos años están dedicados a la práctica y a la intervención y a veces necesitamos como esa formación continua y ese reciclaje en el tema de la sistematización de datos, de la investigación, incluso a la hora de recoger cómo recogemos las buenas prácticas o la investigación, ¿no? O la innovación. Pero creo que ojalá, yo creo que sí que va a contribuir, ¿no? a darle esa robustez al sistema de servicios sociales y a crear un modelo, ¿no? O sea, que estamos continuamente hablando, ¿no? de ese cambio de un modelo que arrastramos todavía asistencialista, ¿no? a un modelo mucho más moderno, más comunitario y con muchos esfuerzos que se están haciendo, pero que el observatorio nos puede ayudar a todos a caminar en una misma hoja de ruta, ¿no? de prácticas realmente reconocidas en ese modelo que la ciudadanía además nos está pidiendo desde la universalización de los servicios, la normalización de los servicios, desde ese derecho subjetivo que ha venido para quedarse y que requiere ese cambio de mirada. Y yo creo que el observatorio nos puede ayudar en eso, ¿no? en la hoja de ruta hacia un modelo de la intervención, en concreto, por ejemplo, en lo nuestro, ¿no? fundamentado en ese rigor y en esa evidencia. Pero también ojalá nos ayude en lo que son políticas públicas, por ejemplo, en el ejercicio anual de elaboración de presupuestos, ¿no? fundamentándolo realmente en la evidencia, ¿no? en la necesidad y bueno, en los datos, pero en la parte esa cualitativa, ¿no? y que sea un espacio de encuentro, de vínculo entre profesionales, entre la universidad, entre el propio observatorio, ¿no? y consultores, pero también ese espacio de la sociedad, ¿no? de la participación ciudadana y del tercer sector, ¿no? Yo creo que tiene todas esas propiedades y las podemos explotar, ¿no? y que es un lujo contar con ello. Es que ricasco. Pues ahora es el momento de compartir, preguntar, si tenéis alguna intención de contrastar con alguna de las personas que está en la mesa. Bueno,
Pues uno de los encargos que tenía yo era controlar los tiempos, plantear las preguntas, y el más difícil de todos es hacer un resumen de todo lo que se ha dicho. No lo voy a hacer porque tengo exactamente 4 páginas de apuntes, no, 5 páginas de apuntes. Pero ya lo publicarán en Beatus y lo verás. Efectivamente, pero yo, bueno, pues no me resisto, Bonnie, como ha sido la última, sí que no me resisto, no sé, a lo mejor me ayudas, a lo mejor no es el mejor de los titulares, pero esto que has dicho, la robustez de los servicios sociales, la modernidad en los servicios sociales. Bonnie, me ha parecido que, bueno, pues que Beatus, desde luego, va a ser de una grandísima ayuda para conseguir ese caminar por una ruta compartida, no solo desde quienes estáis en la intervención, quienes estáis en la innovación, quienes estáis en la comunicación, en la gestión del conocimiento y en la investigación. Así que, bueno, eskerrik asko, habéis sido súper ordenados en los tiempos. No sabéis lo que os agradezco. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Eskerrik asko.